Y vamos al tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias. El próximo 22 de octubre habrá una cumbre entre presidentes, algunos representantes de países que tienen un tema migratorio pendiente, sobre todo por la salida masiva de sus connacionales. Estarán reunidos en Palenque, en Chiapas. Y bueno, ¿qué expectativas, qué se puede esperar de esta reunión que sostendrá el presidente de México con otros mandatarios? Pues saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, las expectativas de la reunión, el tema sobre la mesa, toda suya. Buenas tardes. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este tema sobre la mesa. A ver, el presidente López Obrador convoca a varios de los dirigentes, de los presidentes de los países expulsores de migrantes. Hemos hablado aquí en muchas ocasiones, Víctor, de la crisis migratoria, que es una crisis humanitaria por la cantidad de personas, 16,000 personas diariamente, 16,000 personas todos los días buscan atravesar México para llegar al sueño americano, con todo lo que esto implica, tanto para el gobierno mexicano como para estas familias que abandonan todo en sus países, ¿sí?, ante las circunstancias que se están viviendo. El presidente López Obrador ha dicho en muchas ocasiones que la migración se está atendiendo bien, pero la realidad, lo hemos visto, es que esto está rebasado. Ayer mismo veíamos este portazo que dieron miles de migrantes allá en la zona de Tapachula para entrar a las instalaciones de este Centro Nacional de Inmigración, o no sé cómo ya, la Comar famosa, y que lamentablemente sí, no hay capacidad para poder atender a todos y darles este documento que durante unos días les permite estar en México para poder llegar, digamos, legalmente a la frontera de Estados Unidos. Una situación grave con historias dramáticas, Víctor, y claro, que, bueno, nos hablan de esta grave crisis. Hoy el presidente en la mañanera señala que va a invitar a varios mandatarios de estos países expulsores, sí, a reunirse en la ciudad de Palenque, aquí en México, allá en Chiapas, para, bueno, tratar de ver en esta reunión, analizar la grave crisis migratoria. Y está llamando a esta reunión por una vecindad fraterna y con bienestar. Fraterna y con bienestar. Bonito nombre, Víctor. Bonito nombre, muy propio de una reunión de esta característica. Por cierto, en una de las regiones más hermosas del país, Raúl, debo decirte, porque Palenque, vaya que es hermosa esta región, independientemente de que ahí esté el rancho del presidente. Pero la verdad es que, mira, está bien, siempre será bienvenido todo lo que sea reuniones de trabajo para tratar de encontrar el modo de solucionar un problema de esta naturaleza, será bienvenido, claro, sobre todo si intervienen los países expulsores, que ya los hemos analizado mucho aquí en este espacio y a cabalidad, en la que vemos que son expulsores por diversas razones, por muchos motivos que tienen que ver. Algunos de estos países luego rayan en lo fallido, sus problemas de estabilidad, de democracia, sí, sus oligarquías, sus problemas ancestrales y anacrónicos de países también que han sido explotados a su vez, en fin. Y sin embargo, bueno, son buenas intenciones y buenas voluntades, pero yo no creo que se llegue a gran cosa, Raúl, con todo respeto, en una reunión de estas características, si no se cuenta con el papel activo de los Estados Unidos, que es el principal protagonista de este problema. Y digo, es el principal protagonista, pero también es el principal, digamos, beneficiario y también víctima de esta situación, voluntaria o involuntariamente, con sus causas justificadas o no, pero si esto no atraviesa por la visión y acción y participación de un país fuerte y poderoso como puede ser Estados Unidos, la verdad es que, híjole, yo dudo mucho que Cuba, Colombia, Honduras, Haití, Venezuela, Ecuador puedan encontrar una solución a este problema que atraviesa casi siempre por el tema de los dineros y la organización. Perdón que sea tan negativo en esta primera intervención, a ver, pero creo que tienes una gran razón. O sea, sí llama la atención que han sido convocados, como ya lo mencionaste. Sí, vendrá Miguel Díaz-Canel de Cuba, vendrá Nicolás Maduro de Venezuela, el primer ministro de Haití, el de Ecuador, Honduras, Guatemala.
sí, que son países que todos tienen una diversa problemática en este momento, sí, y que no es de hoy, sino tiene años muchos de ellos, y que, bueno, son de los principales países expulsores. Pero efectivamente, coincido contigo, si no está, digamos, el gran receptor como parte de esta problemática migratoria, sí, pues poco se puede hacer. A ver, yo me preguntaba, ¿qué va a ofrecer el presidente López Obrador? ¿Más programas Sembrando Vida? ¿Va a ofrecer que se van a respetar los derechos humanos de los migrantes? ¿O qué es lo que exactamente? A ver, me parece que es importante el intento, pero ya tengo dudas si realmente, a ver, el presidente tiene alguna encomienda de los Estados Unidos para, no sé, llegar a algún tipo de acuerdo en el que México pueda ser, digamos, el intermediario como uno de los afectados al convertirse en el paso de estos 16,000 migrantes diarios, ¿sí? Es una postura donde el presidente busca pues que su nombre quede en la historia, porque finalmente lo que se ha hecho no ha logrado que todavía convertirse en ese gran líder de América Latina que él hubiera, hasta el momento hubiera buscado ser. ¿Qué es exactamente lo que se puede ofrecer a estos países para lograr de alguna forma frenar esta migración? Son dudas que me surgen al escuchar Raúl, esto. Como buen periodista pusiste el acento en un tema que en una posición que también a mí me llamó la atención y también la reflexioné un poco. ¿No será esto una encomienda de los Estados Unidos, de esas que luego no se hablan y no se presentan en el posicionamiento oficial de las reuniones, sobre todo luego de la reunión que tuvieran altos funcionarios de Estados Unidos aquí en México? Exacto. Y resultado de eso mismo, que le hayan dicho, a ver, tú como país amigo de nosotros, más cercano en intereses, vete a tratar de encontrarle una solución y nosotros vamos a coadyuvar. Si es así, pudiésemos tener algo de optimismo, ¿no? Porque claro, entonces podríamos decir que es una especie como de encargado o de emisario que busca servir de interlocutor entre estos países y Estados Unidos. México, si fuese así, bueno, podría ser el camino a una buena solución, pero caray, no lo sé, sinceramente. Si es nada más de iniciativa propia de México con estos países, poco se va a alcanzar. Poco se va a alcanzar, coincido contigo. Entonces, a ver, tengo dudas, ¿no? Y tengo dudas sobre todo porque México, la postura que ha tenido el presidente López Obrador, ha tratado de alinear a México con la de los países que son populistas y que son verdaderas dictaduras, como Cuba, como Venezuela, como Haití. A ver, me estaba echando un clavado, Víctor, por curiosidad. ¿Cuáles son las noticias de hoy de Haití, de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, de Colombia? Sí, y todas estos países sí, tienen un sinónimo en este momento de una problemática parecida. Violencia de pandillas, delincuencia, sí, de alguna forma desatada, problemas de estabilidad política. Sí, a pesar de que muchos países han logrado elegir a sus presidentes con una mayoría mediante la votación, hoy Petro, por ejemplo, de Colombia, está tratando de encontrar un acuerdo con él como representante, digamos, de la izquierda, producto de una izquierda, tratando de que la oligarquía, como le llama, te va a sonar parecido a muchas cosas que hemos escuchado aquí, a que la oligarquía se sume a un proceso de paz y de prosperidad para Colombia, por ejemplo. Este señor que estamos viendo, Nicolás Maduro, que ya tiene 10 años en el poder y que, bueno, se permite la reelección permanente en Venezuela y que ha provocado que 7 millones de venezolanos hayan salido en los últimos años despavoridos porque no hay forma, no hay trabajo, hay una crisis económica, quieren seguir saliendo de Venezuela porque el país no da suficiente para poder de alguna forma mantener la tranquilidad. Y es el país más rico en petróleo, creo que de los países más ricos de petróleo en el mundo, al menos en América Latina, nada en petróleo, y mira nada más cómo está su economía. Cuba, veíamos al señor Canel, Díaz Canel, sí, a ver, este problema, México, que le regaló, que no se ha clarificado si le regaló petróleo a Cuba o no, pero es un país que ha venido expulsando desde hace muchos años, sí,
a la gente que tiene la oportunidad de salir o escapar, sí, por la situación económica de crisis que ha venido este país, consecuencia del embargo estadounidense y desde luego de la crisis de esta dictadura que ha mantenido los Castro y todos los sucesores allá en Cuba. Entonces, Haití, mataron al primer ministro el año pasado, están en jornada electoral, la ONU tuvo que intervenir para pedir que se detuviera la violencia, las pandillas en Haití, y la gente pobre está despavorida tratando de salir de ese infierno en el que se ha convertido este país por la corrupción, por la inestabilidad política, por la delincuencia. Entonces, dice, muchos de estos países tienen mucho en común, ¿sí? Y que, pues lamentablemente, los factores que están generando toda esta inestabilidad y violencia, sí, es provocada precisamente porque no se ha logrado la igualdad, la desigualdad prevalece, la pobreza, y esto, bueno, se convierte en graves problemas. Entonces, cuando está esta iniciativa del presidente López Obrador, sí, tengo dudas realmente si trae algo que ofrecer, cuál va a ser el acuerdo con Cuba, con Venezuela, con Ecuador, con Colombia, con Honduras. Xiomara, la presidenta de Honduras, ¿sí? Teniendo un problema, militarizó las cárceles de Honduras porque estaban en manos de los delincuentes. La semana pasada militarizó las cárceles, ¿sí? Y esto ha generado una revuelta importante desde adentro y desde adentro de las cárceles y de fuera de las cárceles. Entonces, la verdad es que son problemas graves. Guatemala, por ejemplo, también metido este señor Yemantel, que se llama, bueno, también enfrentando problemas de estabilidad, de inestabilidad política. En fin, hay problemas graves en todos estos países. Y bueno, esta iniciativa... Fíjate que hay una constante que también vale la pena considerar ahora que estamos analizando y viendo en detalle el asunto de Israel y Palestina y Hamás y esto que está ocurriendo en Medio Oriente, que también va a ser motivo de mucho análisis y va a tener muchas repercusiones. La conclusión es cuando el destino nos alcanza. Finalmente, lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina no es más que el resultado de décadas anteriores, de allá de los 40, 50, cuando también el intervencionismo de Inglaterra, Francia, estos países que se metieron indebidamente en estas partes y que alteraron completamente la estabilidad de estas regiones y ahora se están viviendo las consecuencias. Bueno, guardando proporciones y dimensiones históricas, lo mismo es lo que ocurre en estos países que tú mencionas, Raúl. Lo que ahora se está viviendo es el resultado también de todos esos años de intervencionismo de Estados Unidos, de invasiones, de golpes de Estado, de manipulación de ese patio trasero, porque así lo ven los americanos, América Latina, de lo que ha ocurrido. Ahora se están viviendo las consecuencias. La migración no es más que una expresión de esos problemas que vienen desde muy atrás. Por eso insisto en que si no es con la participación y la buena voluntad de los Estados Unidos, esto no va a encontrar salida. Coincido completamente contigo, por eso me llamó la atención la ausencia hasta el momento de los Estados Unidos en esta reunión que puede ser muy interesante. Si es un tema político electoral del presidente López Obrador, y ahí va a quedar como para, digamos, aparentar que de alguna forma está tomando este liderazgo que hace falta en América Latina desde hace ya mucho tiempo, ¿sí? Sería interesante, ¿sí? Pero no va a resolver, Víctor. Eso, el que al presidente mexicano se le ubique como, pues logró reunir a todas estas, a estos países, no resuelve el problema de migración, ¿sí? Pues, y bueno, buenos vamos deseos, a ver fraternidad y bienestar, pues sí, son buenos deseos, buenas intenciones, ¿quién no los quiere? El asunto es los cómo, ¿no? Y por dónde. Ojalá haya más que el simple anuncio de la reunión ahí en Palenque y que tenga resultados y que haya desde luego algo que pueda ir resolviendo poco a poco este grave problema de la migración en esta región del mundo. También lo deseo, de corazón lo deseo, porque sí, son problemas muy terribles, afectan a muchas personas, muchísimas. Vamos a estar atentos. Gracias, Víctor. Un saludo. Te mando un saludo, Raúl.